La mayoría de las mujeres han soñado con el príncipe azul de los cuentos de hadas del cine, de los libros y las lecturas que nos hicieron nuestros padres. Soñaron con el príncipe azul que valora a la mujer, la quiere, la respeta, la hace sentir importante y cada una de esas historias tienen un final feliz. Para algunas mujeres con ideas románticas, se trata de una figura de hombre idealizado quien te levantará del suelo, resolverá todos tus problemas, además de ser guapo y gracioso, y que solo se fijará en ti. Pero en cuanto se enfrentan a hombres de carne y hueso, con sus defectos y virtudes, se sienten frustradas y decepcionadas. Permanentemente están comparando, exigiendo que sea lo que no es, y continúan admirando al príncipe azul y no a la pareja que tienen. Pero ¿realmente es justo juzgar a todos bajo la idea de la perfección? Bueno, si existe o no existe el príncipe azul, ¿quién mejor que Ramón Torres para que nos hable al respecto? ¿Cómo te va, Raymond? Este es un tema que... Ramón, ¿cómo está? estás? Bien. Yo diría, antes que preguntarle a Ramón, Sí. diría que el resumen ya está todo dicho. Para mí yo ya me quedo conforme con Claro. eso y acepto. Bueno, hay una encuesta que es muy interesante en Estados Unidos que se hizo en una universidad. Se le preguntó a 1000 mujeres, que mil de una universidad, que es un buen número, ¿verdad? Y 6 de cada 10, o sea, el 60% dijo que sí, creía y esperaba un príncipe azul. El príncipe azul es el caballero, el que viene, todo el tiempo es amable, todo el tiempo te abre la puerta del auto, todo el tiempo te deja pasar primero. Es lindo, es alto. Nosotros no queremos que sean todo el tiempo así. Un 70% nomás ya nos basta y sobra. Ya sé, pero el problema es que cuando, en la etapa de enamorados, cuando está esa locura de enamorados, existe el príncipe azul, ¿sí? O sea, él es un hombre cariñoso, detallista, te manda mensajes, te hace sentir una mujer muy especial. Claro. Muy parecido a lo que se espera, ¿verdad? Sí, Exacto, pero recuerda, pero eso es normal. Todas las historias que ustedes leyeron de príncipe y princesa, ¿dónde terminan? Siempre. ¿Dónde terminan? Comen perdices, comen Hasta el perdices. casamiento. Vos lo que querés llegar al punto que cuando se casan, No, cuando termina el enamoramiento. Puede ser dentro de una relación de noviazgo. 3 años. Sí, 3 años en promedio. Entonces, hay gente que dice, yo hace 5 años que estoy con mi novio o novia y estábamos muy enamorados y no sé qué pasó ahora, algo pasó. Entonces, el príncipe azul, o sea, tener este síndrome o síndrome, como lo decimos en español, tiene que ver con, ¿eso existe o no existe? ¿Ya? Entonces, hay una etapa de enamoramiento en la cual esa persona va a ser muy particular, muy especial. ¿Por qué te reís, Natu? porque me acuerdo de una frase que siempre dice mi mamá. ¿Qué te dice? Que no hay nada mejor que el ye gustar amor. Claro, No hay totalmente. nada mejor. Hasta el dolor de panza da gusto cuando me ye gustar Sí, amor. todo porque en ese momento la persona se siente muy particular, muy especial. Te va a llamar, te va a decir que son la más linda, y entonces uno va buscando en la vida esa persona. Te Pero llega el recuerden, mensaje, hola hermosa. hola hermosa, anoche. Buen día, princesa. sí. Por eso que hay gente que va de Ye gustar amor en Ye gustar amor. Bueno, ahí, sí. fíjate, Claro, y esa es parte de ese síndrome, que yo busco a alguien, me decepciono, busco otro más, me decepciono, pero nunca cambio mi búsqueda. Sí. Voy buscando siempre a esa persona que me va a completar la vida. Y ahí es donde uno puede sufrir muchísimo por amor. Recuerden que el amor, según la Organización Mundial de la Salud, y esto es muy importante, el amor es el tema de mayor sufrimiento del ser humano sobre la tierra, más que las enfermedades, más que el hambre, más que la falta de trabajo, más que el amor. Pero ¿sabes por qué eso es? Sí, claro. ¿Sabes por qué eso es, Ramón? ¿Por qué? Porque en realidad no es amor la palabra Sí. que te hace sufrir, ¿verdad? Porque el Sí. amor en teoría no te debería hacer sufrir, Sí. ¿verdad? Lo que Bueno, te he hace sufrido sufrir de también, repente ¿no? es lo que te falta a vos. Bueno. Era una necesidad que la gente te confunde con la palabra amor, ¿verdad? Yo necesito que la otra persona, yo voy a ser psicólogo, ¿verdad? No, pero está muy bien. Pero está muy bien lo que está diciendo. Que te rompen el corazón. Claro. Y bien que sufrir. Pero recuerden que cuando me rompen el corazón, alguien puede ser... Yo le rompo la nariz. ¿A qué? Bueno, pero lo tuyo es muy particular, ya, o sea que vos la tenés No, no clarísima. a la violencia, hay que ir muy no. para allá. Ahora, Pensando. no, recuerden que algo muy importante cuando se trata de relaciones de amor, que es esencial, es que yo soy quien puedo cambiar mi forma de lo que espero de la vida. Si yo espero un ser perfecto, todo el tiempo voy a estar perfectamente decepcionado o decepcionada porque el ser perfecto no existe. El amor se construye entre dos personas imperfectas Y diferente. que se conocen, escuchen bien, se conocen sus imperfecciones y a pesar de esas imperfecciones se aceptan cada día para seguir caminando juntos por la vida. Pero que no se confunda, Ramón, ¿verdad? Sí. Que la aceptación del otro haga mal al que acepta justamente. Tiene que ser una aceptación que sea
llevadero y que sea que esté concatenado. No, y que sea si no- equitativo, porque si siempre uno es el que cede, ahí normalmente se da. Pero ahí ya no se es da- amor. Se da, claro. Recuerden, se da el problema. las relaciones de amor se construyen entre dos personas que quieren amar. Ok. Convengamos de eso, no se puede construir cuando es una sola. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que dicen, yo le amo, yo le doy todo, yo siempre me esfuerzo, yo hace años... Qué bueno está, ¿no? claro, Interpretar, Ramón, no, me pero gusta. eso ya no es amor, Claro. eso es obsesión. Yo me estoy obsesionando No es amor. con una relación... Ahí está, ¿ves? Lo que tú sientes. Eso, ¿ves? ¿Te das cuenta, Nato? Sí, ¿Vos no, sabés no, todo había no, sido? Claro, entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando yo puedo esperar un príncipe azul o una princesa o una cenicienta que se convierte en ¿Qué princesa. color son las princesas? Rosadas, Eh, así los príncipes son Eso azules. puede ser un tema para la próxima. Vamos ¿Cuál? a concentrar en el príncipe ¿Cuál? azul y después la próxima. princesa azul. No, ¿qué espera el hombre de la mujer? Sí, también. O sea, ¿qué princesa La jamás? princesa. Bueno, tenemos dos, recuerden que siempre tenemos, algún día lo hablamos, las dos transnacionales que nos cambiaron la vida. Sí, ¿ya? sí. Una, la del príncipe azul, Disney. Dice. Sí. Y recuerden, la otra es Venus. No, Ah, de es, los no es hombres. Radio Venus, pero lo vamos a hablar la próxima semana. bueno. Bueno, pero entonces fíjense que algo muy importante, tenemos una encuesta, me dicen, Sí, ¿verdad? tenemos una encuesta. Salimos a ver qué dice la En la gente. calle. Las En la chicas, calle. las mujeres. Vamos a ver, muy interesante está esto. No tanto como las demás cosas de la sociedad, como las propagandas y todo lo demás que está establecido de las mujeres. Creo que eso afecta más que los cuentos de hadas. Bastante, Afecta. bastante. Yo creo que en muchos casos sí, pero en muchos casos no. De acuerdo, depende de la mujer. Depende de la mujer. Los cuentos de hadas dependen mucho de la persona, para que los creas sí o no. No sé si ideal, ni azul. Tengo un compañero que está conmigo, pero no es mi príncipe azul, me parece. Está por allá. Sí, encontraste. Sí. Yo con príncipe verde. Ya encontré, me separé, ya nos dimos nuestra oportunidad cada uno de hacer nuestra vida. Yo tengo 4 hijos y 9 nietos. Sincero, Sincero. aunque no existe. Es la mentira. Que sea menor, o sea, que la mentira sea menor nada más. Sería algo que me complemente, prácticamente. Clarísima la encuesta, ¿ya? En donde se demuestra lo que estamos hablando. Muchas mujeres tienen la idea de que sí, es importante encontrar el príncipe azul. Cuando va pasando la vida, dicen, bueno, era azul, se destiñó. Se destiñó o Sí, se volvió le a metí a sapo. lavar ahí. Se volvió a sapo, ¿verdad? Tienen acrilina otra vez. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El problema es cuando yo busco, si yo busco un príncipe azul, es desde qué posición lo busco. Hay dos posibilidades. Una la busco desde la carencia. A mí me hace falta, yo le necesito, sin él yo no vivo, sin ti yo me muero. ¿Nunca escucharon eso? Seguro ustedes no lo sí. dijeron. Hay una música también, si querés canto. No, ¿Cuál? mentira, no voy a cantar más. Bueno, pero fíjense, la otra opción, la primera es la carencia, la otra opción es desde yo me amo a mí, estoy buscando el hombre que me va a completar la vida porque yo quiero tener una pareja, quiero formar una familia y si me va mal, yo estoy dispuesta a salir adelante igual. Porque bueno, me puedo equivocar y si me equivoco, tengo la opción de o le acepto como es o le dejo por como es. Pero eso es lo que a nosotros nos cuesta mucho entender y reconocer que nos podemos equivocar porque lo que esperábamos no existe. ¿Ya? Entonces en las novelas, recuerden que en las novelas siempre la pobrecita, la que va y de pronto era la empleada doméstica y que resulta que había sido que era la hija del dueño del Millonario aquel, ¿verdad? bueno, todas esas cosas no existen, pero generan una tendencia de pensar que Una a mí me puede expectativa. pasar. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, yo estoy todavía Por eso sigo, es tanto éxito el de las novelas, ¿verdad? Con ese tipo de argumentos. ¿Qué por dicen las ejemplo. chicas? Yo espero que dicen. yo sigo esperando el hombre que venga y me saque de Solucione este mundo todos los y me, problemas. y me haga sentir la reina Y que yo encima soy. sea churro y tenga ¿Entendés? plata. Entonces, desde la carencia es donde se sufre. ¿Por qué? Porque la persona carente siempre va a depender. La dependencia... Quieren decir algo, Sí, Ramón, yo sé que ahí, ella quiere decir porque ella me va a estar por pegar. No, Nato te tira te estoy cuchillitos. viendo nomás. Lo que pasa es que A vos nunca te pasó. no. Bueno, Para mí que es lo que se esperaba la princesa que le venga a salvar y él, tu marido. eh. Y Y nadie.
y por supuesto, y tiene una princesa, me imagino. Más parecida a Fiona. En la Bueno, noche se transforma pero en... está muy bien. Princesa, sí. real, ¿verdad? Bueno, pero Claro. fíjense, desde la carencia uno sufre mucho, porque eso es un trastorno de dependencia emocional. Pero solucionable. Se soluciona cuando uno Primero hay comienza que a saber, reflexionar. hay que saber primero. Sí, claro. Y el Recuerden, amor propio es muy darse cuenta. importante en ese... algo importante, por ejemplo, ese ahora caso. en abril, el 29 de abril, vamos a hablar de, justamente en el Centro Paraguayo Japonés, vamos a hablar de este tema del amor tóxico al amor saludable. Me encanta. Eh, Y todo el- que influye mucho también este prototipo que tenemos. Claro, porque el amor tóxico es cuando yo necesito a alguien que me complete la vida y yo siento que sin alguien o sin ese alguien, en este caso mi príncipe azul, yo no soy nada, no soy nadie y mi autoestima está destruida. Bueno, Entonces, el 29 nos vamos todos. Entonces. claro, el 29, y recuerden que... Nato acaba de confesar, Chan, ¿verdad? no, pero recuerden que es algo que le sucede, en este caso en Estados Unidos. A cualquiera que tenga pareja. A le cualquiera sucede, que tenga una carencia que quiera suplir con el otro. Lo que pasa, Ramón, es que cuando uno, yo comparto, a ver si ustedes comparten conmigo, cuando uno está en pareja, pierde parte de su amor propio porque también, digamos, ese espacio le da a la otra persona. Sí. Y entonces como que la otra persona tiene parte, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el amor, recuerden, el amor es cuando yo le quiero hacer feliz a la otra persona y la otra persona a su vez me quiere hacer feliz a mí. Eso es el amor. Cuando yo necesito, Es necesidad. dependo, me siento que si expuesto sin ellos, sin ¿A él, qué? ahí es donde ese príncipe azul le puede destruir la vida. Bueno, Porque basta. no Bueno, y existe. ahora a ver película de No, es que no Disney. existe, pero puede parecer. Y con eso cerramos. Puede parecer ¿Vos príncipe querés azul. que exista? Sí, tiene que Bueno. existir, a media por lo menos. Está Bueno, muy gracias bien. Ramoncito por la visita. Por favor, muchas gracias. Gracias, gracias. Ramón. En épocas de elecciones, ¿qué sería Mario Abdo, el príncipe? Bueno, Ay, Dios. Ay, ay, Bueno, ay. en un ratito más tenemos cierre de cocina. Fátima Román va a cantar otra vez. Y vamos a bien. preguntarle a Fátima Dale, Román si existe o no el dale. príncipe Que cante azul. algo al respecto, ¿sí? Por eso mismo va a Sería cantar bueno. con la misma moneda. Ah, Voy a qué cantar bien. con ella. Vamos a un corte y la después venganza volvemos. nunca es buena.